Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de la carta de los Hebreos. Está después de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y luego Filemón y luego Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Y como es un solo versículo, vamos a leerlo todos a una sola voz, con fuerza, teniendo plena conciencia de el mensaje que nos da este pasaje, para luego entregar en manos de Dios este tiempo de la predicación. Vamos a leer la siguiente palabra. Dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que llega el momento de exponer tu palabra. Te rogamos, Señor, que con reverencia, Señor, la escuchemos, Señor, con reverencia la meditemos, Señor, como una perla preciosa que llega a nuestras vidas. Y te rogamos que esa perla, Señor, sea de tal poder que cambie nuestra manera de pensar, que sea alimento para nuestras almas, que sea alimento para nuestras vidas, Señor, y que abone para que te obedezcamos cada día más y seamos más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Señor, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que es interesante que este pasaje que acabamos de leer menciona en la segunda parte, dice la frase, fiel es el que prometió. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las promesas de Dios. En este tiempo, la palabra promesa se asocia a veces más con los políticos, porque las promesas están pues a la orden del día, ¿verdad? Políticos van y políticos vienen y prometen muchas cosas, siempre buenas. Sin embargo, la realidad es que las promesas de esos políticos en su gran mayoría terminan siendo una gran decepción, y por lo tanto esos políticos y esas promesas terminan siendo objeto de burla, objeto de escarnio, y al pueblo o a mucha parte del pueblo le queda solamente el gran consuelo que son motivo de chiste y de risa, tal cual es el pueblo mexicano, ¿verdad? O los pueblos latinos en general, que de la tragedia a veces recurren a la gracia, a la risa y al humor, y al ver que la mayoría de las promesas que hicieron estos políticos no se cumplieron, pues lo que queda es burlarse de ellos, reírse y pasar un momento agradable mientras se hace mofa de todo ello. Y así se vive este ambiente, ¿verdad? En donde lo que ahorita se está prometiendo dentro de poco va a ser un triste recuerdo, ¿verdad? De una mejor promesa de vida y muchas cosas más, mayor seguridad, mayor bienestar, y va a quedar muchas de las cosas en el aire. Sin embargo, es importante dejar muy claro que las promesas en cuanto a Dios tienen una dinámica muy diferente en cuanto a esto que estamos narrando, esta imagen que estamos presentando del político. Cuando Dios promete algo, es algo muy diferente. Por eso dice el pasaje que leímos:
Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Es decir, Dios no es un político, Dios no es un hombre, un rey poderoso terrenal, ¿verdad? No es nada de eso. Es alguien que tiene una calidad en su ser de tal manera que siempre va a ser fiel en aquello que prometió. Sin embargo, es importante saber algunas cosas con respecto a las promesas de Dios. Para ir iniciando, tenemos que hacer, y que sea más claro el asunto, tenemos que definir qué es una promesa. Una promesa pudiera definirse como un compromiso, ya sea hablado o escrito, de llevar a cabo una acción o de abstenerse de hacer algo, ¿verdad? Eso básicamente es lo que vendría siendo una promesa. Hay en la Biblia dos clases de promesas. Las primeras son las incondicionales. Las incondicionales son aquellas que Dios va a cumplir independientemente de lo que suceda alrededor del ser humano o de cómo se comporte cierto ser humano, ¿sí? Y el ejemplo más típico de una promesa incondicional es la promesa hecha al patriarca Abraham, que vamos a ver el ejemplo. Vayamos por favor a Génesis capítulo 12, Génesis 12, versículo del 1 al 3. Génesis 12, versículo del 1 al 3. Y síganme con su vista, por favor. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa que fue incondicional. Dios le prometió a Abraham realizar esta promesa. Y Abraham hizo muchas cosas, hizo y deshizo, y tuvo defectos, y tuvo grandes errores, y sin embargo, Dios fue fiel en su promesa, a tal grado que hasta el día de hoy podemos ver tangiblemente que esa promesa está realizada, porque le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vemos que de la semilla de Abraham sale Jesucristo, y por lo tanto de ahí sale el Evangelio, que ha bendecido a prácticamente todos los países de este mundo, y lo sigue haciendo, y todavía falta que se cumpla más de esta promesa, pero está en ese proceso. Dios es fiel. Esta es una promesa incondicional. Hay otro tipo de promesas que son condicionales. Esa promesa condicional, está sujeta al cumplimiento de ciertas circunstancias específicas. Por ejemplo, en Romanos 10:9, no es necesario que lo busquen, habla de la promesa de salvación para el ser humano. Pero esa promesa de salvación es solamente adquirible a aquellos que reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. No está extendido a todos de manera igualitaria, sino solo aquellos que confiesan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, aquellos que hacen así tienen la promesa de que tendrán en su vida salvación y vida eterna después de este tiempo, y al fin de los tiempos les espera un nuevo cuerpo glorificado. Esos son básicamente los tipos de promesas que hay
en la Biblia. Sin embargo, existe alrededor del concepto de promesa mucha confusión entre los cristianos, entre las personas. Porque es más o menos común que alguien se sienta decepcionado con Dios porque piensa o percibe que Dios no ha cumplido sus promesas. Porque sentimos que Dios lo ha defraudado o nos ha defraudado, o que Dios nos ha abandonado. Pero el problema no radica en la fidelidad de Dios. El problema radica en nuestro entendimiento con respecto a lo que es verdaderamente una promesa. Hay varias razones por las que no siempre recibimos lo que esperamos. Una es que no todo lo que deseamos está en la voluntad de Dios que se ha hecho. Otra razón es que Dios no es un cumplidor de deseos. Otra razón es que no es lo mismo un deseo personal a una promesa hecha por Dios. A veces creemos que nuestros deseos personales son promesas hechas por Dios y que Dios está obligado a cumplirlas, pero no es así. A veces un deseo pudiera coincidir con una promesa de Dios, pero no siempre es así. Y a veces es algo muy distinto el deseo que yo tengo a lo que Dios ha prometido. Entonces, no siempre comprendemos bien la voluntad de Dios, no siempre comprendemos bien las promesas de Dios, porque Dios ve más allá de donde nosotros vemos y por lo tanto nosotros siempre hacemos juicio en función por aquello que alcanzamos a ver y no de la totalidad de lo que Dios está viendo. Otra razón de malentender las promesas de Dios es que a veces el pecado obstruye el cumplimiento de una promesa. O a veces podemos confundir y tenemos un deseo, pero aparte el deseo que tenemos es un deseo egoísta. Es un deseo con naturaleza pecaminosa. Es un deseo que violenta la ley de Dios. Y pensamos que Dios está obligado a cumplir ese deseo. Entonces hay una mala interpretación de lo que Dios ha dicho que va a cumplir como parte de lo que Él ha prometido. Les voy a dar un ejemplo de un error muy típico que creo que ya hemos visto alguna vez, pero se vuelve a tocar y coincide y es oportuno mencionarlo. Está en Mateo 7. Mateo 7, versículos 7 y 8. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Muy conocido este pasaje. Esto, sin lugar a dudas, es una promesa. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y lo leemos así. Muchas veces lo repetimos así solito. Pero entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué se nos va a dar por aquello que pedimos? ¿Qué es lo que estamos buscando o a quién estamos buscando? ¿Qué es lo que vamos a hallar? ¿Qué es lo que es aquello que si pido, lo recibo? ¿Qué es aquello a lo cual si llamo, se me abre? ¿Sí? Entonces, tengo que preguntarme todas esas cosas para poder saber a qué se está refiriendo este pasaje. Muchas personas obviamente lo interpretan en función de voy a poder realizar mi viaje el año que entra, voy a poder tener mi carro, voy a poder tener mi casa.
Voy a poder tener ese trabajo que tanto anhelo, ¿verdad? De un gran puesto. Voy a poder tener X, Y y Z cosas, ¿verdad? Porque Dios dice, pedid y se os dará, ¿verdad? Buscad y hallaréis, ¿verdad? Pero si leemos cuidadosamente este pasaje, con los versículos que están antes y con los versículos que están después, nos podemos dar cuenta de que esta promesa no se refiere a ese tipo de cosas, sino que se refiere a aspectos espirituales en donde si pedimos la presencia del Espíritu Santo, el Señor va a dar el Espíritu Santo con todos el fruto y con todo lo que implica la presencia del Espíritu Santo, la paz, gozo, amor, bondad, bueno, etcétera, etcétera, que hemos sabido. Entonces se está refiriendo específicamente a esto. Pero si nosotros lo interpretamos con que, ¿verdad? Voy a tener una gran posición económica o algo que nosotros deseamos, sin ver lo que realmente está queriendo decir el Señor, pues podemos un día llegar a decir, el Señor no cumplió, el Señor me decepcionó, yo le pedía eso que tanto quería, pero no me lo dio. Entonces, pues pedid y se os dará, buscad y hallaréis, pues puro rollo, ¿verdad? O Dios tiene sus consentidos, ¿sí? Dios tiene nomás así sus favoritos, ¿sí? Dios es como, y alguien puede decir malamente, ¿verdad? Decir, pues Dios es como un político que escoge a sus favoritos y nada más a esos, ¿verdad? Y ya una serie de pensamientos equivocados se pueden desprender de una mala interpretación y por lo tanto esos pensamientos pues nos van a alejar de Dios. La validez de una promesa depende del carácter y de la habilidad, del poder y de la autoridad de aquel que hace la promesa. Por eso las promesas de los políticos están bien devaluadas, ¿verdad? ¿Qué calidad puede tener gran cantidad de los políticos que están hoy en día? Y hoy en día, donde todo está a la vista para que todos escudriñen, y le sacan todos los trapos, y que el otro consiguió una casa millonaria, y que el otro, ¿verdad?, asesinó, ¿verdad?, a su nana, y que el otro hizo fraudes y unos contratos ahí de forma chueca y oscura, y que otro, ¿verdad?, le puso el cuerno a su esposa, ¿verdad?, y que otro mandó matar y golpear a no sé qué pobre hombre, y salen todos los trapos, y esos son los que están prometiendo. Esos son los que están diciendo, yo te voy a dar eso que tú anhelas, ¿verdad? Y con todo el historial atrás de ellos de cosas malas o negativas. Entonces la promesa de un político está devaluada. Pero Dios no es así. Dios es santo. Y Dios tiene tanto el carácter como la habilidad, como el poder y la autoridad para hacer promesas. Porque Dios es, contrariamente a lo que es un político, Dios es veraz. Dios es fiel. Pues un político un día te apoya y el otro día ya no, ¿verdad? Dios es inmutable. También un político un día dice una cosa y otro día dice otra, ¿verdad? ¿Sí? Pues cambia. Y Dios es misericordioso por decir algunas cosas. Y bueno, ahorita estoy usando esta comparación del político, a lo mejor no es muy adecuada, pero bueno, comparémoslos con un ser humano cualquiera, ¿verdad? Dios es veraz, Dios es fiel, Dios es inmutable, Dios es misericordioso, por lo tanto Dios puede hacer y cumplir promesas más allá de lo que pueda hacer cualquier ser humano, aunque ese ser humano sea de buen nombre. Vamos al siguiente pasaje que está en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico y luego Números. Capítulo 23, versículo
19. Muy bien. Números 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Esto nos habla del carácter de Dios. Esto nos habla de la capacidad de Dios. Nos habla que Dios es distinto de cualquier otra persona o ser que prometa algo. Entonces, las promesas con un 100% de garantía solamente pertenecen al Señor. Porque Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Porque si Él dijo, va a suceder. Y si Él lo habló, lo va a ejecutar. Entonces, visto así, de que ya sabemos lo que es una promesa, de que hay unas que son condicionales y otras incondicionales, de que muchas veces interpretamos mal lo que son las promesas, de que muchas veces confundimos lo que es un deseo nuestro con una promesa, y que Dios entonces no es este hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Él es veraz, es fiel, es inmutable y es misericordioso. Entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, son las que el Señor promete? Voy a decir una breve, somera, ¿verdad?, lista de cosas que Dios ha prometido en su palabra. Y voy a mencionar el pasaje, no es para que lo busquen, yo lo voy a mencionar. Entonces vamos a poner varios ejemplos de lo que Dios ha prometido. Una de ellas, Dios ha prometido vida eterna. En 1 de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Uno de tantísimos versículos que prometen la vida eterna. Otra cosa que Dios promete el perdón de pecados. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Él ha prometido para todo aquel que se arrepiente el perdón de sus pecados. Y si hay alguien que se ha arrepentido de ellos, ya nadie, nada ni nadie tiene la autoridad para volver y venir y recordarle esos pecados a esa persona que se ha arrepentido, porque Dios ya los ha perdonado. Dios promete también en su palabra provisión. No es lo mismo que riqueza, no es lo mismo que prosperidad enorme y absoluta al grado que yo sea un ser rico. Es muy diferente eso, pero sí ha prometido provisión. ¿Sí? Dios ha prometido que no vamos a estar desamparados. Dice la Biblia, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero también en Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, ¿sí? No lujos, no chiflazones, no berrinches, ¿verdad? Necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Dios ha prometido provisión. La provisión diaria, tenemos que estar en la tranquilidad de que Dios ha prometido y que no vamos a estar con falta de ella. También, Dios ha prometido descanso.
O sea, vacaciones. No. Descanso para vuestras almas. Un hotel en Cancún, el Hard Rock, sí, con la alberca. Sí, gloria a Dios. Sí. No, no se refiere a eso. Se refiere al descanso y la paz interna de nuestras almas y nuestras mentes. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da. Entonces el Señor ha prometido descanso para vuestras almas, y que se deriva precisamente también del perdón de pecados. Si usted estaba atormentado por algún pecado y se ha arrepentido y lo ha confesado delante del Señor, de a nadie, como decíamos hace un momento, nadie puede venir a recordárselo, y tiene el privilegio de tomar para usted esta promesa de perdón y de descanso para su corazón y su alma. Otra cosa que Dios ha prometido. Dios ha prometido a un consolador. Es el Espíritu Santo. Dice Juan 14:26, refiriéndose al Espíritu Santo: Él os enseñará y os recordará todo lo que Él ha dicho. El Espíritu Santo va a estar con nosotros para recordarnos y enseñarnos todo lo que el Señor Jesús ha dicho. A eso es lo que se refería ese pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. La presencia del Espíritu Santo que les va a enseñar y les va a recordar todo lo que el Señor Jesús ha dicho y todos los mandamientos que Él ha dejado, para que los obedezcan con placer, con alegría y sencillez de corazón, y no con amargura y pesadez. Esa es una promesa que el Señor ha dejado. También relacionado con el descanso, la paz. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad o tened ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor promete paz. Otra cosa que Dios promete: recibirnos con los brazos abiertos siempre que recurramos o acudamos a Él. Y sí quiero aprovechar de que si me acompaña en este pasaje, el Salmo 27, versículo 10. Dice así: aunque mi padre y mi madre me abandonasen, con todo Jehová me recogerá. Fíjense, qué cosa más en la vida se conceptualiza como que alguien ama a alguien de forma tan incondicional y tan grande como un padre o una madre, ¿sí? Una madre humana, carnal, ¿verdad? Pues no hay un ejemplo más grande de amor, ¿verdad? Al menos que se nos venga rápido a la mente, que un padre y una madre por su hijo, hablando en el aspecto carnal. Y aún así, hay padres y madres que no aman así y que abandonan, ¿sí? Entonces, aún si aquello que supuestamente es el encargado de amarme con gran amor en esta vida terrenal fallara, aunque existiera esa situación, con todo el Señor me recogerá. Si mi padre y mi madre me abandonasen, con todo el Señor me recogerá. Por lo tanto, el Señor me ama aún más de lo que puede amarme, incluso con todo y la belleza de ese amor, mi padre o mi madre carnal. Entonces, el Señor ha prometido recibirnos con los brazos abiertos siempre
que acudamos en su auxilio con espíritu de arrepentimiento y humildad. Entonces, esto que acabo de decir es un resumen, porque hay muchas otras cosas más, ¿verdad? Un resumen de lo que Dios nos promete. Provisión, descanso, el Espíritu Santo, vida eterna, perdón de pecados, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay otra cara en la moneda, que es nuestra responsabilidad con respecto a las promesas. Porque normalmente se asocia también el término promesa como algo que te voy a dar, ¿sí? Y tú no tienes que hacer nada. Bueno, eso será en el caso de las promesas incondicionales, pero hay unas promesas en donde se requiere que tú ejerzas tu responsabilidad. Entonces, por lo tanto, esas promesas no son así de que nada más se te entrega y ya. Implica algo que se debe de hacer, una disposición que se debe de tener. Debemos disponernos a recibir lo que Dios desea concedernos para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Pero para ello tenemos que obedecer, primeramente obedecer a Dios. Muchas de las promesas que mencionamos hace un momento tienen como condicionante obedecer a Dios. Las promesas o muchas promesas que Dios hace demandan obediencia. Si hemos pedido algo y aún no lo hemos recibido, o si sentimos que alguna de las cosas que Dios promete no las ha cumplido, debiera ser bueno examinarnos si hay algo en nuestro corazón todavía de rebeldía hacia algo. Si todavía hay algo que no queremos hacer y que Dios claramente nos lo está pidiendo que hagamos. Tal vez perdonar a alguien, tal vez bautizarse, tal vez controlar nuestro temperamento, tal vez ser más prudente en lo que decimos, tal vez ser más prudentes en las cosas que pensamos y que nos dejamos llevar. Entonces, Dios, para cumplir sus promesas, en muchas de ellas demanda obediencia. Otra cosa que es parte de nuestra responsabilidad con respecto a las promesas de Dios es creerle a Dios, que no es lo mismo creer en Dios. ¿Sí? Creo que una vez ya lo dije hace un momento. Es diferente decir, creo en Dios, cualquiera, en la calle, ¿verdad? En un bar tomando cerveza, en un cine viendo pornografía, ahí en reuniones inadecuadas, con pecados y todo. Cualquiera puede decir, creo en Dios, de una u otra forma. Que Dios es un árbol, que Dios es un perro, ¿verdad? Que Dios es un avión y que Dios es mi mamá, ¿verdad? Cualquier cosa con respecto a eso alguien puede decir, creo en Dios. Pero creerle a Dios es algo que es diferente y que es indispensable para que podamos apropiarnos de las promesas. Preguntémonos sinceramente si le creemos a Dios lo que Él dice. Otra cosa que es parte de nuestra personalidad, que es parte de nuestra responsabilidad, es internalizar y apropiarnos de las promesas de Dios como parte de nuestra personalidad. ¿Cómo es eso? Si Dios, por ejemplo, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo, es porque en el momento en el que
tengo la necesidad de tener ánimo, puedo recordar esas palabras del Señor y obtener fuerza de ellas y creerlas y tener la convicción de que por lo tanto Dios va a obrar porque Él ha vencido al mundo aunque yo tenga aflicción. Porque podemos leer las cosas sin internalizarlas. Y leer las cosas sin internalizarlas es como leer pues el libro de texto sobre la independencia de México. Sí, pues sí. Hubo una rebelión y se rebelaron y fueron libres y de ahí salió. Órale. ¿Qué más? Pues ya me lo sé. Ya me sé que hubo una independencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no está internalizado. ¿Sí? Así también puedo decir, pues sí, Dios promete muchas cosas, pero pues, y luego no está internalizado en mi personalidad. Tengo que internalizar las promesas. Si dice Dios que Él me va a proveer, me va a proveer. Aunque vea por ahí que en el refri ya no hay mucho, o que está a punto de acabarse, que en mi alcancía ya están las moneditas y que ya están a punto de acabarse, Dios va a proveer. Créale al Señor. No es la Biblia, la palabra, no es un libro de texto simplemente para leerlo y presentar el examen. Es un libro para apropiárselo y que su propia personalidad refleje el contenido de la palabra de Dios. Y una parte de nuestra responsabilidad es hacer precisamente eso con las promesas. Si le crees a Dios, haz tuyas sus promesas. Repite las promesas como si fueran palabras dirigidas a ti mismo. Lee la Biblia, porque si no lees la Biblia ni te vas a enterar de cuáles son las promesas de Dios y vas a creer que tus deseos que se te ocurren son las promesas de Dios. Entonces lee la Biblia, ora sin cesar. También, otra parte de nuestra responsabilidad es que si albergamos dudas, y sobre todo dudas sarcásticas, ¿será cierto? Yo digo que no. Sí, claro que sí. No, Dios me va a proveer de aquí hasta que no me va a proveer nunca. Yo creo va a venir Cristo, yo me voy a quedar sin mis provisiones. ¿No? Pues bueno, ese tipo de actitudes son ofensivas para el Señor. Líbrese de la incredulidad implícita que está detrás de esos comentarios. Siempre recordemos que estamos aquí, que estamos bien, que somos salvos, de que Dios nos tiene guardados en el hueco de su mano y de que tenemos una morada en los cielos con el Señor. Siempre recuerde que eso es realidad por la fidelidad de Dios. Y si Dios es fiel en una cosa, va a ser fiel en la otra. Entonces, por lo tanto, guardémonos de esos comentarios de incredulidad y reflexionemos que hay incredulidad y que por lo tanto requiere que nos arrepintamos delante de Dios de ello. Y tenemos que recordar, para ir terminando, que Dios reacciona en gran medida y en la mayoría de las veces a la fe que uno expresa. ¿Sí? Vamos a Mateo por último, Mateo capítulo 13. Versículo 58. Mateo capítulo 13, versículo 58. Habla de que Jesús estuvo en Nazaret un tiempo, donde él había crecido y demás. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? O bueno, ¿qué es lo que le pasó al Señor Jesús ahí? Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y en el versículo anterior había dicho, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Por lo tanto, pues no hizo muchas cosas, muchos milagros, porque de todas maneras ni creían, ¿verdad? Había mucha incredulidad. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Se fue.
no había fe, se fue. Entonces, gran parte de lo que Dios hace es reacción a nuestra fe. Muy bien. Entonces, para concluir y reflexionar, ¿podemos identificar ahora alguna promesa que el Señor haya cumplido recientemente en nuestras vidas? ¿Somos capaces de decir, esto sí lo estoy viviendo o esto lo viví? ¿Hay algo que impida o esté impidiendo confiar en que Dios cumplirá su palabra en relación con alguna situación en la que estemos viviendo, y que eso que impida sea incredulidad, amargura, falta de perdón, algún pecado, etcétera? Debemos reafirmar, tomar estas promesas de Dios como dirigidas a cada uno de nosotros para reforzar más nuestra fe, porque Dios cumple sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice, Él lo va a hacer. Y Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y como en aquel tiempo cumplió su palabra, sigue cumpliendo su palabra y va a continuar cumpliendo su palabra y sus promesas. Entonces no hay que tener duda de que el Señor va a cumplir, pero debemos ser sabios y orar para no confundir las promesas de Dios con nuestros deseos particulares. ¿Sí? Muy bien, vamos a ponernos de pie un momento para orar. Muy bien, vamos a orar, hermanos, vamos a reflexionar sobre este mensaje, este pasaje, y hablemos con el Señor, meditemos con Él, expresemos nuestras dudas, expresemos nuestras incredulidades, nuestras amarguras, nuestras desobediencias. Pidámosle que nos ayude para tener en mente siempre las promesas que Él ha hecho a su pueblo y del cual nosotros somos parte de ese pueblo. Padre Santo, te damos gracias en este momento, Señor, te damos gracias por este mensaje. Te pedimos, Señor, que este mensaje, Señor, nos lo apropiemos, Señor, que sea parte de nuestro ser, de nuestra personalidad, que tus promesas, Señor, las internalicemos de tal manera que las veamos con la familiaridad con las que tú deseas que las veamos, Señor, para que esas promesas siempre sean consuelo en nuestra vida, Señor, porque tú has prometido muchas cosas y las vas a cumplir, y las has estado cumpliendo, Señor, y has cumplido muchas otras. Padre, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad, que tu palabra es firme, que tu palabra es inmutable, que tu palabra es la misma ayer y hoy y por los siglos, que tú no cambias, Señor, como cambia la gente, tú no cambias, Señor, como cambian los tiempos, tú no cambias, Señor, como cambian los políticos. Padre Santo, te damos gracias por eso que tú eres, Señor, y te damos gracias, Señor, por las promesas que nos has hecho. Padre Santo, Señor, permite que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, siempre tengamos la convicción de que si tú lo has prometido, eso vas a hacer, Señor. Que no nos vas a dejar, Señor, de proveer, que no nos vas a dejar de darnos paz, que no nos vas a dejar de darnos el descanso apropiado para nuestras almas y mentes, que no nos vas a dejar de proveernos el Espíritu Santo, Señor, para que nos enseñe y nos recuerde lo que el Señor Jesús ha dicho y ha mandado. Padre, te damos gracias, Señor, por todo esto, Señor, que son tus promesas, Padre. Y abrimos nuestro corazón, Señor, abrimos nuestro corazón para ser, Señor, enseñados. Porque tal vez en algún momento en el pasado confundimos alguna promesa con un deseo propio
nuestro, un deseo incluso pecaminoso o un deseo egoísta, Señor. Tal vez lo confundimos y pensamos que tú tenías que cumplir irremediablemente eso, Señor, y pensamos que no lo hiciste y por lo tanto nos decepcionamos. Ayúdanos, Señor, a no caer en esa confusión, porque tú eres fiel, Señor, y somos nosotros los que a veces malinterpretamos tu palabra, malinterpretamos tus promesas, o es tanto el deseo que tenemos de algo, Señor, que lo ponemos encima de ti y te lo queremos imponer, Señor, y tal vez no es tu voluntad, Señor. Padre, Señor, te rogamos para que nos dé siempre el discernimiento, Señor, para saber manejar tus promesas. Gracias, Señor. Padre Santo, Señor, y tomando, Señor, de mano de estas promesas, ponemos delante de ti a nuestras familias, nuestros hijos, nuestras amistades, Señor, a toda la iglesia, Señor, para que sea guiada por tu Santo Espíritu, Señor. Aquellos, Padre Santo, que no pudieron estar aquí el día de hoy, Padre, quítales todo obstáculo para que los podamos ver el siguiente domingo, Padre, y que la iglesia, tu cuerpo, Señor, esté viva, esté rebosando, Señor, de vida, Señor. Padre Santo, Señor, sigue trayendo a aquellos que han de ser salvos, Señor, según tu voluntad, Padre, aquí a la iglesia, Padre. Capacítanos para recibir, Señor, con amor a todo el que viene buscando, Señor, de tu palabra, a todo el que viene, Señor, buscando tu sabiduría, Señor, y buscando, Señor, la necesidad, Señor, de tus promesas. Padre Santo, Señor, te damos gracias por todo esto, Señor, y te rogamos que aunque nos vayamos y nos despidamos uno del otro, no nos vayamos, Señor, de tu presencia, Señor, y que en nuestro hogar siempre esté presente tu palabra, Señor, en la oración, por medio de la lectura de la Biblia. Padre, Señor, aunque no entendamos a veces la Biblia, Señor, que no se nos quite, Señor, el deseo de seguir indagando en tu palabra hasta que tu Santo Espíritu, Señor, nos revele el entendimiento de cada cosa. Gracias, Señor, te damos, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.